Muy buenos días, un sábado de gran bendición, un sábado de familia, un sábado que Dios tiene misericordia de nosotros. Les cuento que llegamos a esta hora porque no teníamos fluido eléctrico, pero para la gloria y honra del Señor, Dios hizo la obra y aquí estamos, porque Dios es bueno y para siempre ha sido su santa y hermosa misericordia. Le damos gracias a Dios por la vida suya, por su hogar, por su casa. Hoy estamos en ayuno y oración por nuestros hogares. Cada uno debemos de tener un propósito en el cual Dios nos coloca en nuestros corazones para poder mirar con nuestros ojos espirituales lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. El ayuno es el que nos da la sensibilidad, el rompimiento y la luz de Cristo en nuestras vidas para poder avanzar y conocer más del Rey. El ayuno familiar nos une, nos santifica y nos limpia y podemos levantar un holocausto a Dios grato y agradable como a Él le gusta. Él nos busca a nosotros, nos buscó, nos salvó para que nosotros pudiésemos ser esos instrumentos de adoración, de exaltación a Él. Amén. Pero hay cosas en nuestras vidas que solamente el ayuno nos puede liberar. Dice la palabra de Dios que este género sale solo con ayuno y oración. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos que cualquier obra que el enemigo ha querido usar para detener las familias en el reino de los cielos está rota y quebrantada por medio del ayuno. Cuando una familia se une en ayuno, allí esta familia encuentra la salvación, la bendición, la restauración y sobre todo la presencia permanente de Dios en sus vidas. Le damos gracias a Dios, levantamos nuestras manos a Dios y le damos gracias a Él porque estamos aquí juntos todos. Yo le invito para que usted vaya compartiendo a una familia. Yo siempre les he dicho que 20 personas de tus contactos, compártala para que otro sea de bendición, otro también sea sano, otro también sea libre, otro también conozca de la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Vamos a levantar nuestras manos, le vamos a darle la bienvenida a la persona más importante que usted y yo tenemos, al Señor Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria y la honra, Él es el que nos guía y nos acompaña, el Espíritu que procede del Padre, el Espíritu de verdad. Señor, te damos gracias, Padre eterno, esta palabra es para ti, Dios de la gloria. Señor, como un refrigerio para nuestra alma, Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque en tu amor y en tu fidelidad y en tu entrega, Dios, estamos aquí, Dios. Porque si tú no te hubieras entregado por nosotros, Dios, estaríamos condenados, muertos en delitos y en pecados y en maldad. Hoy te doy gracias, Padre, por cada corazón y cada vida que se está disponiendo, Dios, que está, Señor, crucificando la carne, no deseando un manjar de alimentos, de viandas, sino que necesita el pan vivo, el pan verdadero, Señor, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Te doy gracias, amado Rey, porque en tus manos santas estamos, Dios, y tú eres un Dios bueno y maravilloso, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma te adora, Padre. Mi alma te da la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, divino Dios. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la alabanza, tuya la adoración y la exaltación, divino Salvador. En tus manos entrego cada vida, cada corazón, cada familia, Dios. Mira el propósito del ayuno de cada familia. Mira el propósito del ayuno de los intercesores, Señor. Hoy te presento delante de ti cada uno de nosotros, Señor, porque deseamos, Dios de la gloria, Señor, ser libres. Padre, Jesucristo nos llamó para ser libres, Padre. No para estar viviendo en condenación, en ataduras, en muerte, Señor. Padre Santo, es ser enemigo, en amistad total con Dios.
Tú nos llamaste a ser amigos tuyos, Señor, a ser tus hijos, a ser realmente sacerdocio suyo, Señor. Nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor mío. Por eso queremos, Señor, renunciar a nuestra voluntad y entregarte, Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, a ti, Dios mío, para que tu voluntad prevalezca en ella, para que tú nos abrigues y nos alcances, Padre mío. Hoy te pido que esa humanidad, ese yo, ese hombre de pecado, Señor, sea crucificado en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Que cada familia, Dios, que cada miembro de cada familia, Dios, entienda, Dios, la importancia de morir a ese yo, la importancia de que, Señor, como dice tu palabra, Dios de la gloria, que el grano cae a la tierra, Dios, y muere, Señor amado. Y allí es donde sale un nuevo fruto, Dios. Así tenemos que hacerlo nosotros, morir nosotros para que tú prevalezcas, para que tú vivas, para que tú hagas lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Te pedimos misericordia y te pedimos que obres en cada corazón y en cada vida, que arranque las raíces diabólicas, satánicas, perversas que hay en cada uno de nosotros. Esa obra de las tinieblas que aún desde nacimiento el diablo ha querido tomar posesión en nuestra vida para perturbar la unidad, la comunicación, la relación contigo, para impedir que te escuchemos, que vemos, Señor, en nuestras vidas, Dios, para, Señor amado, que nuestras vidas caminemos, Dios de la gloria. El enemigo lo desea, Señor, que andemos conforme, Señor, al deseo de nuestra carne y no a lo espiritual, conforme a lo que tú quieres que hagamos. Señor, te pido que rompa la incredulidad, la duda. Te pido que rompa, Señor, aquellos argumentos y fortalezas que hay en las mentes, Dios, que han estado, Dios, tocando las vidas, Dios de la gloria. Hoy, por el poder de la sangre de Jesús, hoy nos cubrimos con esa sangre, Cordero Divino, Rey, y declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso, que guarda nuestras vidas, que protege y que nos levanta, Dios de los cielos, en el poderoso nombre de Jesús. Que tú levantas espadas, Señor amado, para liberarnos, para sacarnos, Dios. Te pido, bendito Dios, que sea rompiendo, diga conmigo, Señor, yo rompo los actas, los decretos, Señor, rompo, Señor, todo título que el diablo haya puesto en mi vida, desde antes de nacer hasta el día de hoy, sea quebrantado, Dios de la gloria. Hoy, Señor, renuncio a toda acta y que el enemigo ha querido usar para atrapar mi alma, para velar, para encarcelar mi alma. Hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú eres el Dios vivo, que viniste a rescatarnos, Señor. Señor Dios de la gloria, a sacarnos de las cárceles, a sacarnos del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación, Señor. Padre, tú viniste, Señor, a limpiar nuestra alma, a quitar raíces de iniquidad, de maldad, de pecado que hay en nuestras vidas. Señor, te pedimos que se cumpla la palabra. Si el Hijo libertare, serás verdaderamente libre en cada uno de nosotros, Dios. Hoy te lo suplicamos, Rey de Gloria. Hoy te lo imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Hoy invocamos el poder de la sangre de Cristo, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada casa, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Y declaramos que toda obra que el enemigo ha querido perturbar, dañar, dividir, destruir los hogares, se cancela en el poder de la palabra. Señor, hoy, Señor, Dios de la gloria, Señor, ungimos nuestras casas con la sangre del Cordero, como lo dice Éxodo, Señor, que colocaron sangre en los lindeles de las puertas, Dios, para que el destructor, la muerte, no llegara. Asimismo, por ese pacto de sangre en la cruz que tenemos contigo, Dios, hoy, Señor, esa sangre poderosa nos guarda de todo instrumento del enemigo para matar, para dañar, para destruir nuestros hogares, nuestras vidas. Hoy declaro que no moriremos, sino que viviremos y cantaremos las obras de Dios. Aquellos que son ancianos, yo declaro, Señor, que aún en la vejez fructificarán, Dios mío. Aquellos jóvenes, Señor, yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que verán visiones, Señor, que soñarán, Señor, los ancianos, Señor, que verán cosas nuevas, Dios, que tú te revelarás a ellos. Yo declaro y profetizo en el poder de tu palabra que hay nueva vida, hay nuevo instrumento, Señor, en tus manos, santos. Aquellos que han sido
siendo vil y menospreciados, Señor, que nadie da plata, ni oro, ni nada por ellos porque los creen como basura. Hoy declaro por el poder de la palabra que tú los tienes con propósitos eternos, con propósitos sobrenaturales en ellos. Hoy declaro esta palabra y los alcanza, Señor amado. Padre, declaro libertad para cada vida, cada corazón. En el poderoso nombre de Jesús declaro que tu sangre preciosa que derramaste, Señor, en la cruz cuando te colocaron, Señor, la corona de espinos, Dios de la gloria. Hoy declaro que esas mentes, Señor, se abren, Señor, se rompe todo argumento y mentira, encanto y seducción que el enemigo ha puesto para inclinarlos a la maldad. Oh Santo Señor, Dios de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te pido ángeles, Señor, porque aquellos que oraron conmigo, anularon las actas, los decretos y los títulos, Señor, hoy son libres para que tus ángeles empiecen desde ahora, Señor, a romper, a destruir, a deshacer, a quitar, Dios mío, los estorbos, los muros, las oposiciones, Señor, y todo lo que hay en sus almas, Padre, para que te conozcan a ti, bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre, porque en tus manos santas estamos, Señor mío. Te doy gracias, Espíritu Santo, por cada hogar, Señor. Bendigo cada hogar. Bendigo el fruto del vientre, mujer. Bendigo las manos que laboran para proveer en esa familia. Bendigo sus hijos, Señor amado, que no seremos, Señor, avergonzados, Señor, Padre, con los enemigos en la puerta, Dios de la gloria. Padre, que nuestros hijos heredarán la tierra, Señor, y poseerán, Señor, oh Señor, Dios de la gloria, la autoridad en esta, Señor, en esta tierra. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito, Señor, mi simiente, bendito el fruto de mi vientre, en el nombre de Jesús. Bendito, Señor, el fruto de mi casa, Señor, de mi tierra, Dios de la gloria. Bendigo mi casa, bendiga su casa, pasa tu mano por tu casa, diga, Señor, yo bendigo mi cuarto, bendigo mi alcoba, bendigo, Señor, Dios de la gloria, mi pieza, Señor, donde están durmiendo mis hijos, la sala, bendigo, Señor, la cocina, bendigo, Señor, el baño, bendigo, Señor, la sala, el patio, bendigo, Señor. Padre, declaro que tú, Señor, tu atmósfera, tu poder, tu gloria, tu presencia, tú entronas, Señor amado, mi hogar. Padre, todo lo que no sea tuyo tiene que huir, tiene que salir en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias te doy, Padre. Te pido ángeles como tu palabra en el Salmo 91 lo dice, sus ángeles mandará acerca de ti. Padre, envíalos cerca a nuestro hogar, los muros de fuego impenetrables sobre nuestras vidas, Señor, cúpulas de oro sobre nuestras vidas, Rey de gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, Señor, sobre los que amamos en el poder de tu palabra, lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos sustenta, nos ayuda. Gracias, Señor, porque tu propósito, tu deseo en tu corazón es ser libres para ser instrumento de tus manos. Gracias, amado Rey. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te adora y te bendice, Cordero de Dios. Te amo, gracias. Muchas gracias, Dios de los cielos. En tus manos santas estamos, Dios, y creemos, Dios de la gloria, que cada familia que está conectándose y escuchando estos audios, Señor, tú harás cosas sobrenaturales. Aquellos que están enfermos, Señor, envío la palabra como lo dijo Señor, aquel Señor hombre que dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Señor, yo declaro, Padre, y envío tu palabra, que por tus llagas esas personas son sanas, son libres, Dios de la gloria, que son liberados, que son restaurados, Padre, en el poder de tu santo Hijo amado. Gracias te damos, Señor, Dios de los cielos. En tus manos santas estamos. Declaramos, Señor, que ninguna ligadura, atadura, ni yugo, ni maldición vienen, Señor, a tocar tus hijos, Señor, porque tu palabra dice, mis ungidos nadie los toca. Es tu palabra la que lo habla y yo desato tu palabra, porque todo lo que atar en la tierra es atado en el cielo y todo lo que desatar en la tierra es desatado en el cielo. Diga, Señor, yo ato toda obra que el enemigo ha querido usar en contra de mi casa, de mis hijos, de mi economía, los ato en el nombre de Jesús.
y les quito los derechos legales y desato bendición sobrenatural. Padre, desato la palabra donde tú dices, amados, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud como prospera tu alma. Yo desato esa palabra sobre tu vida, sobre mi vida, sobre cada uno de los que amamos, Padre eterno. Señor, grande y poderoso eres tú, Dios de la gloria. Gracias, amado Rey, porque estamos en proceso, Señor, en un caminar, Señor, como dice, Señor amado, bendito Dios, Timoteo, Dios, que seamos, Señor, Padre Santo, esos soldados, Dios mío, Padre, que militan, Dios mío, Dios de la gloria, Señor, y que no se enredan en el mundo, Dios, sino que están buscando tu rostro, están buscando de tu palabra, día a día alimentándonos, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero que solo en tus manos santas vamos a poder salir en victoria, Señor. Yo y mi casa te serviremos. Declare, desate esa palabra para tu vida, para tu casa. Diga, yo y mi casa te serviremos. Seré salvo y mi familia será salva en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Las bendiciones que yo heredo de mi Padre, Señor, Padre, se las imparto a mis hijos, a mi generación, a mis hijos de mis hijos, a mis nietos, Señor amado, a mis bisnietos y hasta la 10ª generación, Padre. Yo lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el poder de tu santo Hijo amado, póngase su manita ahí en la cabeza, diga, Padre, revélame tu palabra, como lo hiciste con estos discípulos que estaban allí y no conocían de ti, no veían, no había revelación, Dios, pero cuando tú te revelaste, Señor, pudieron comprender las Escrituras. Señor, que nosotros lo que vayamos a leer, lo que vamos a tener, que sea revelado por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Dios, que no sea palabra de hombre, sino palabra, Señor, que venga del cielo, Dios de la gloria, revelado por medio de tu santo, poderoso Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy, divino Salvador, en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que mi mente, la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Saca la basura y se van las moscas. Dice la palabra de Dios, saca la basura y se irán, ¿qué? Las moscas. ¡Qué bendición tan grande en el nombre de Jesús! Estamos tratando con los servidores un tema muy importante en el cual el pastor me pidió, me solicitó que lo compartiera con la familia. Así hoy, en el nombre de Jesús, vamos a hacer un pequeño resumen así muy corto sobre la iniquidad. Pero el tema que el Señor me dio, el título es saca la basura y se irán las moscas. Entonces, la palabra de iniquidad viene, ¿cierto?, arraigada en el hombre desde el principio, y esta palabra viene desde ¿adónde? Desde cuando Ezequiel 28 habla el Señor que Satanás fue el que pecó y fue el que hizo el principio de la iniquidad. Y de eso impartió esa iniquidad a Adán y Eva. Y de ahí empezó a evolucionar la iniquidad en el hombre. Amén. Esa iniquidad es una raíz. No es que estamos allí, sino que la iniquidad es una raíz, en la cual da frutos malos, da frutos de pecado. ¿Sí? La iniquidad es como el árbol que tenemos en nuestra casa, en nuestro jardín, y donde ese árbol no está bien alimentado, bien podado, bien cuidado con buena agua, esta raíz se seca, se daña, pero da frutos, pero frutos paludos, feos, secos. Amén. Entonces eso es la iniquidad. La iniquidad hace dar frutos malos, frutos pecaminosos. ¿Qué más le podemos decir sobre la iniquidad? La iniquidad, la podemos decir que la iniquidad es la basura y las moscas son los demonios.
Las moscas son los demonios. Voltealo para acá el ventilador. Las moscas son los demonios. Amén. Entonces, la iniquidad, ¿cómo sabemos que la iniquidad? Esto es un pequeño resumen. ¿Cómo sabemos que la iniquidad está en nosotros? La iniquidad está en nosotros cuando hay un ciclo de pecado. Usted peca y peca. Por lo menos peca una semana y ya los 15 días al mes o al año vuelve y cae el mismo pecado. Hay un ciclo en ese pecado y no hay libertad. Ejemplo, los que están en fornicación no salen de ese pecado hasta cuando se arrepienten, se apartan, y si se casan, gloria a Dios que se casen. Pero la iniquidad del pecado está ahí. Amén. Entonces es algo muy sencillo. Lo que podemos entender sobre esta iniquidad es que el único que puede salvarnos de la iniquidad es Jesucristo. Y lo encontramos en Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículo 10 y 12. Habla el Señor en su santa palabra. Esto es un resumen muy corto para poder continuar con el tema. Servidores, en nombre de Jesús. Bueno, 53, 12. 10 y 12. Dice la palabra de Dios. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por conocimiento. Justificará mi siervo justo, y muchos llevarán las iniquidades de ellos. Llevarán las iniquidades de ellos. O sea que si usted y yo tenemos, dice el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. El Señor Jesús vino a romper, a destruir, a arrancar. Cuando usted coge un árbol y coge que le arranca el pecado. Amén. Es la raíz. A eso vino Señor Jesús, a arrancar la raíz de ese pecado. Amén. En nuestras almas, de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacerlo? Primero tenemos que reconocer, mirar que esa iniquidad existe en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Si usted conoce el pecado de lo que usted tiene en su vida, reconoce la situación que la cual está viviendo, que no ha podido salir de ella, hay una iniquidad dentro de ella. Amén. Que está haciendo que usted poda el árbol, lo poda, pero en el tiempo largo o tiempo corto vuelve y aparecen los mismos frutos. Es porque hay una raíz maligna de iniquidad allí. El pecado se hace expiación por medio de la sangre de Cristo, y lo encontramos en Efesios 1:7. La iniquidad la tenemos que desarraigarla, arrancarla, separarla de nuestras vidas. Amén. Si no la arrancamos, no la destruimos, vamos a seguir viviendo una vida de pecado, una vida de maldad. Y hay cosas tremendas las cuales nosotros tenemos que salir de ellas para poder ver la bendición de Dios. Amén. Otra cosa que tenemos que mirar es que la persona que tenga iniquidad, a pesar de que haya conocido de Jesús, que haya creído en Él y todo, esa persona es salva. Esa persona es ¿qué? Salva. Pero no va a haber el fruto, la bendición, la prosperidad, las promesas y el propósito que Dios tiene en ella. Podemos mirar en Juan capítulo 8:32, donde el Señor nos habla de ello. Vamos allí un momentico, que esta cita es muy importante para continuar el tema. Y Juan capítulo 8,
versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué es el requisito? Creer en él. ¿Creer en quién? En el Hijo del Dios viviente, a Jesucristo, que vino en carne, que vino a hacerse hombre. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces, ¿qué hace el Señor? Al creer en él, porque Juan 3:16 dice: todos los que en él creen tendrán vida eterna. O sea, los que creen van a ser salvos. Pero conocer la verdad y la verdad nos hace libres significa, Jesús, que va a arrancar esa iniquidad. Eres salvo, sí, pero la iniquidad está ahí. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos algo, que nosotros, si usted quiere ser discípulo de Jesús, usted tiene en el nombre de Jesús arrancar, desarraigar, destruir totalmente la iniquidad. Porque el que tenga iniquidad no le es posible ser discípulo de Jesús. Amén. No le es posible ser discípulo de Jesús. Entonces va a ser salvo, pero no va a ser discípulo de Jesús. Entonces el Señor habla de ser libres, porque de allí es donde nosotros conoceremos esa verdad. Y la verdad, porque dice el Señor, la verdad, ¿cuál es? La palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, dice el Señor, escudriñad las escrituras, dice el Señor, pues las tales hablan de mí y seréis, ¿qué? Salvos. O sea que el Señor nos indica que para conocer, si usted y yo tenemos iniquidad, tenemos que conocer, ¿qué? La palabra de Dios. Si no escudriñamos, no leemos la palabra, no la meditamos, no oramos por medio de esa palabra, no vamos a conocer y no va a poder descubierta la iniquidad. La iniquidad se descubre por la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Juan 1 dice: vino la luz a todo el mundo, a todo hombre, dice el Señor en su palabra, a todo hombre, dice Juan 1. Entonces, esa luz es la que llega y descubre la oscuridad, que es la iniquidad. Amén. Bueno, la iniquidad se encuentra en las profundidades del cuerpo del hombre. ¿En dónde se encuentra la iniquidad? En las profundidades del cuerpo del hombre. Les recuerdo, saca la basura y se van las moscas. Se irán las moscas. ¿Cómo se va a ir las moscas? ¿Cómo se va a ir las moscas? ¿Quiénes son? Los demonios. ¿Qué es la basura? La iniquidad. ¿Amén? Entonces, saca esa mosca, saca esa obra de las tinieblas de tu vida, saca la basura totalmente cuando uno hace aseo a la casa y destruye, saca toda obra de las tinieblas que ha estado tocando la casa. Olores feos y todo eso se salen cuando nosotros sacamos, ¿qué? La basura. Hoy declaramos y decretamos en el poderoso nombre de Jesús que nosotros también tenemos que sacar la basura que hay dentro de nosotros. Y esa basura se llama iniquidad. Iniquidad. Entonces, ¿cómo se compone el cuerpo humano? El cuerpo se compone en alma, espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Si usted quiere conocer algo más sobre esto, yo le invito para que usted vaya a los estudios sobre sanidad y milagro, sobre sanidad y liberación, en la palabra de Dios. Allí en los videos, habla bien con respecto al alma, el cuerpo y el espíritu del hombre para llegar a la sanidad. Bueno, entre estos tenemos que mirar que la iniquidad es una causa de la cual nosotros tenemos que arrancarla para que haya liberación y sanidad en nuestras vidas. Bueno, mis amados, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el alma, ¿cierto?, es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente, ¿cierto?, del hombre. ¿Cierto? No habita en el cerebro,
es el cerebro, no, póngale como, el cerebro es un órgano en el cual el alma de la persona, la mente de la persona está allí, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que mirar qué vamos a pensar con el cerebro, tenemos que pensar con nuestra alma. Amén. Es tremenda esta palabra. Entonces tenemos que saber que nuestra mente, ¿cierto?, es algo espiritual. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, del versículo 1 y 2, vamos allí. Por eso yo le digo, la mente, el alma de la persona es el alma, es la mente donde la persona debe de ir formando, renovando, activando en la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Juan 12, capítulo 12. Perdón, Romanos 12, sí, amo, gracias. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque nuestra mente, nuestra alma, nuestra mente espiritual se manifiesta en dos formas: por pensamientos buenos y pensamientos malos, pensamientos que no son de Dios. Amén. Tenemos que descubrir, tenemos que descubrir la voluntad que nosotros tenemos con respecto a ello. Si nosotros, amados míos, tenemos nuestra mente con pensamientos sucios, indignos, fuera de la voluntad de Dios, hay allí iniquidad. Pero si nosotros tenemos una mente renovada, pensando, porque dice Filipenses capítulo 4, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tenemos la mente como la dice la palabra de Dios, usted no tiene la iniquidad, usted tiene el espíritu de su mente renovado, santificado y lavado con la sangre de Cristo. Así que, mis amados, bien sea niño, joven, adulto, anciano, todo aquel que ya piensa, razona, esa persona ya tiene que ir entendiendo que si hay pensamientos malos en su mente, en su mente espiritual, está totalmente ligado a una iniquidad de maldad. Les voy a dar un ejemplo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ayer estábamos hablando sobre ello, pero hoy el Señor vuelve y me habla sobre Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios acá. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Pero si la persona mantiene mirando y pensando en cosas que no son de Dios, cuando es un hombre que pasa por allí y ve a una mujer hermosa y teniendo su esposa, va y se le voltean los ojos a mirarla y deseándola, eso es iniquidad sexual, ¿cierto? Y tendrá lascivia, tendrá concupiscencia, tendrá deseos de fornicación o de adulterio. Les estoy dando un ejemplo, amén. Entonces, amados míos, todo ser humano viene con ligamentos de iniquidad, de maldad, por nuestros antepasados, ¿sí? Por nuestros antepasados, amén. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que ir identificando. Yo les dejé una tarea a intercesión, que empezara a buscar y anotar en el nombre de Jesús la iniquidad que se encuentra en ellos. Porque yo les pude haber nombrado aquí en Gálatas 5:19 algunas, pero hay muchas más. Entonces yo les invito que lo que hay en ellos, no la iniquidad, y hay tantas iniquidades, sí hay tanta iniquidad, pero mi invitación es para que cada persona identifique la iniquidad que está atacando su vida y que está impidiendo el avance, el crecimiento espiritual de ella. Aquí ya vemos que una de las partes donde ataca la iniquidad es el ¿qué? El alma. ¿Sí? El alma. Entonces, el Señor en su palabra nos dice que nosotros tenemos que mirar que esa alma, esos pensamientos de esa alma, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo estamos guiando, si la estamos renovando o estamos viviendo el mismo viejo hombre, como dice Romanos capítulo 8. Vamos allí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice así: ninguna condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire que dice Espíritu con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo puede andar una persona en el Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios, cuando esa persona está renovando su alma? Cuando está andando en el espíritu, de su cuerpo, el que estamos hablando, para poder que el Espíritu Santo le guíe. Dice el 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda y nos guía. Por eso dice la palabra de Dios, amados míos, que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado, de salvación y de condenación. ¿Sí? Porque si usted le da permiso al Espíritu Santo que le escudriñe la raíz que usted tiene, Él le va a empezar a mostrarle a usted qué raíz tiene usted. Si hay raíz de iniquidad o hay raíz espiritual donde en el tiempo de Dios va a empezar a brotar el fruto del Espíritu Santo de Dios, que lo encontramos igualmente en Gálatas capítulo 5, paz, amor, benignidad, templanza y bueno, y los otros, ¿cierto? Los otros frutos que el Señor nos indica en su palabra. Entonces, según la raíz que tengamos, si es raíz de iniquidad, va a haber fruto de iniquidad, de maldad y de pecado. Pero si tenemos raíz de Dios, el simiente de Dios, vamos a producir el fruto, los dones y talentos para Dios. Amén. El fruto del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 3, porque los que eran imposibles para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en su semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Condenó el pecado a dónde? En la carne. O sea que nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Por medio de la guianza y la comunión y la unidad con el Espíritu Santo de Dios. Si Él lo hizo mostrándonos que lo pudo hacer como hombre, nosotros también lo tenemos que hacer. Y usted puede mirar, mi esposo anoche, el pastor anoche predicó sobre la iniquidad y hablaba sobre la genealogía. Amén. Y usted puede mirar la genealogía de Jesús. ¿Cómo era la genealogía? Genealogía, ¿sí? De Jesús. Usted puede mirar de a dónde venía Jesús, ¿sí? No venía de hombres santos y ¡ay, aleluya! Y ya andando en las nubes. No, eran hombres pecadores, mujeres pecadoras, de iniquidad, de maldad. Y así Dios lo hizo, le digo, ¿por qué? Para demostrarle a usted y a mí que nosotros también podemos vencer y arrancar y desarraigar la iniquidad, porque Él ya lo hizo en la cruz. Él ya la destruyó en la cruz. Nosotros también lo tenemos que hacer. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu Santo de Dios. Me salí del tema.
Entonces estamos hablando de que el alma, ¿cierto? Es la voluntad y las emociones y la mente, ¿cierto? Que la mente habita, ¿cierto? En el lugar espiritual del hombre, la mente espiritual del hombre, que está en el cerebro. El cerebro es un órgano en el cual el hombre piensa, pero no es allí donde nosotros tenemos que pensar, sino tenemos que pensar con nuestra mente espiritual, no con el cerebro, porque el que no conoce a Cristo piensa de cualquier manera, pero el que conoce de Cristo tiene que tener la mente espiritual. Vamos a mirar una parte del alma, no sé si ya alcance de parte del alma, ¿sí? Entonces, la voluntad. Esta palabra es tremenda y yo quiero que usted preste mucha atención con respecto a esta palabra. Para mí fue una gran bendición cuando el Señor me la impartió. Yo creo en el Dios Todopoderoso que si nosotros tomamos la decisión de entregar esta parte del alma a Dios, vamos a ser más que vencedores y vamos a poder vencer las obras de las tinieblas. Amén. Entonces la voluntad del hombre, ¿cierto? La encontramos, esa es parte que tiene la capacidad de decidir, de la parte de la cual el hombre tiene para poder ¿qué? Decidir. ¿Decidir qué? ¿El bien o el mal? ¿Decidir qué? Buscar a Dios, caminar con Dios, vivir en Dios y vivir en santidad y en verdad, prepararse para la venida de Jesucristo, prepararse para el día que el Señor lo llame a su presencia, o entregarse a la muerte, a la destrucción y para el infierno. Es allí donde nosotros tenemos que tomar una decisión y es la parte del alma en la cual nosotros tenemos que entregarle a Dios. La voluntad. ¿La qué? Voluntad. Sean niños, oiga, escuche, esta palabra es para todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, para toda la familia, porque toda la familia es individual. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el alma del Padre como el alma del Hijo es de Él. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí no es que yo voy a entregar mi voluntad y entonces mis hijos esto, lo otro. No, amados míos. Aquí cada quien se defiende delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Perdón. Entonces dice que es la capacidad de decidir, ¿cierto? El alma debe de tomar la decisión de poder prestarle atención a Dios o al enemigo. Mire, yo le digo una cosa, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que si usted tiene la voluntad de que Dios te forme, transforme tu vida, Dios lo hace. Porque ni el mismo Dios puede interrumpir tu voluntad. Ni el mismo Satanás puede meterse en tu voluntad. Eres tú el que manejas tu vida, no es Dios, no es Satanás, es tu voluntad la que la maneja. Y entonces por eso tenemos que tomar decisiones. Vamos a ir un momentico a Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Cuando dice escoge pues es porque ¿qué? Hay una ¿qué? Voluntad. Hay una ¿qué? Voluntad. Escoge pues la vida para que viváis, tú y tu descendencia. Dice, amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Aquí podemos mirar que el mismo Dios dice, decida, yo a usted no lo voy a obligar. Es su voluntad si usted quiere seguir a Dios o no quiere seguir a Dios. Pero aténgase a las consecuencias, dice el Señor. Yo te creé para que tú obres y me ames y me sirvas. Y dice, amando y sirviendo a Jehová. Él nos creó a todo ser viviente, lo creó para eso. Al Dios vivo creó un hombre para eso, para que alabe y glorifique a Dios. Aún el ser viviente, árbol, ¿sabe cómo glorifica a Dios? Moviendo sus hojas por el viento. Están aplaudiendo a Dios. Todo ser vivo alaba y glorifica a Dios. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Por voluntad de Dios tenemos que hacerlo. Pero el hombre, el Señor le dio esa capacidad, ese libre decisión del bien o del mal. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado. Dios no se va a entrometer en nuestras decisiones. Él no lo va a hacer. Él respeta nuestra voluntad. Amén. Él respeta nuestra voluntad. Y tenemos que saber que si nosotros tomamos una buena decisión, es como el que hace un buen negocio, ¿verdad que sí? El que hace un buen negocio gana. ¿Y qué gana? Pues riquezas, gana, ser honra. Nosotros también tenemos que mirar qué estamos ganando o qué estamos perdiendo cuando realmente tomamos la decisión de entregarle nuestra voluntad, la parte del alma que es la voluntad, a Dios, o le entregamos la parte de nuestra voluntad al alma, al diablo y sus demonios. Entonces el Señor nos habla y tenemos que tener mucho cuidado con lo que Dios nos advierte y nos dice, porque ahí miramos en Deuteronomio que el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar la decisión. Vamos a ir a Josué capítulo 24, versículo 15. Otra decisión, la cual Dios nos habla en esta mañana. Josué 24, 15. Es usted que tiene que tomar la decisión si le va a servir a Dios o le va a servir al diablo. Si usted le va a servir a Dios, usted tiene que identificar la raíz, mirar el problema y empezar a arrancarla, a destruirla, a deshacerla, porque ya Jesús ya la hizo. Por medio de la palabra del ayuno, renunciando a actas de decretos y títulos que ya lo ha tenido en nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 15, Josué 24, 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos. O sea, escogeos significa voluntad, ¿sí? Una decisión. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o al Dios de los amorreos en cuya tierra habita. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que Josué sí tomó la decisión de servirle a Dios. Y dejó que el pueblo tomara la decisión. Ellos, ¿y a quién le iba a servir? Y usted puede mirar esta palabra, cómo el pueblo tomó la decisión. Dice, entonces el pueblo respondió, dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Usted puede mirar que Dios en minúscula se llama demonios, ¿cierto? El Dios son demonios. El Dios alto, poderoso, omnisciente y poderoso siempre se escribe por D mayúscula. Amén. Ahí vamos aprendiendo en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, la parte del alma viene que la voluntad. Y en la voluntad nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios o no seguir. Usted podemos mirar sobre la voluntad en el Salmo 78, 6.
78, 6, 7, ¿cierto? Vamos allí. Salmos 78, 7, porque ahí están escritos en la pantalla. Para no dejar unos, vamos a ir en ese y seguimos, continuamos. 78, 6. Dice la palabra: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. El 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, empezamos a enseñarle a dirigir la voluntad de nuestros pequeños. Hoy escuche, padres, a nuestros pequeños lo que Dios ordena conforme a su voluntad. Y estos hijos no van a vivir la maldad y el pecado. Pero si nosotros no entregamos nuestra voluntad y hacemos lo que queremos, vamos a ver que nuestros hijos repiten el mismo pecado, la misma maldad y la misma desgracia que vivió los padres. Y por eso el Salmo nos habla el Señor en su palabra, para que lo que sepa la generación venidera. ¿Cuál es la generación venidera? Nuestros hijos. Y los hijos que nacerán, o sea, los hijos de nuestros hijos. Dice, y los que se levantarán lo cuenten a los hijos. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de entregar la voluntad, la parte de nuestra alma que es la voluntad, a Dios, para que esa voluntad sea guiada nuestros hijos a ellos. Dice el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Si no tienen esos hijos la fe, la voluntad en Dios, esos hijos van a ir a contarle sus problemas, sus necesidades, sus faltas a otra persona, no al papá, no a la mamá, sino a un amigo. Y por ahí, ¿qué tal que ese amigo sea un satanista? ¿O qué tal que por ahí un papá sea un hombre que quiera aprovechar a esa niña? ¿O qué tal que sea ese hombre que quiera inducir a su hijo a la droga? ¿Qué tal que eso? ¿Por qué? Porque nuestra voluntad no ha sido entregada a Dios. Y no, cuando nosotros no entregamos nuestra voluntad a Dios, no obedecemos la palabra de Dios y no le enseñamos a nuestros hijos a quién es que tiene que entregar la confianza. Nuestros hijos, cuando tienen problemas, necesidades, dificultades, ansiedades y todo lo que venga en problemas como humanos que somos, a Él es que tiene que ir a buscar, a Jehová de los ejércitos, guiado por su Santo Espíritu, instruido por su santa palabra. Amén. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que tomar la decisión. Esa parte del alma, Dios la quiere entregar. Les recuerdo, Dios ni el diablo pueden controlar tu propia vida. Es tu vida, la controla tu voluntad. ¿Quién le controla tu vida? Tu voluntad. Si usted le entrega la voluntad a Dios, Dios por medio de su santa voluntad te va a guiar. Mientras usted no le entregue la voluntad a Dios, haga las cosas con voluntad, va a servirle a Dios con voluntad, va a ofrendar a Dios con voluntad, va a diezmar con Dios con voluntad, va a alabar a Dios con voluntad, van a ir a la iglesia con voluntad. Ahí es donde usted va a ver la mano de Dios. Amén. Igualmente, si el diablo viene y le dice, no, venga, no cante, venga, no sirva a Dios, pero usted tiene su voluntad cimentada en la voluntad de Dios, usted le va a decir, vete de mí, Satanás. Al Señor Dios solamente adorarás. Así como hizo Jesús. Jesús tenía su voluntad entregada a la voluntad del Padre. Por eso Jesús decía, las palabras de mi Padre hablo, no hablo de mi propia palabra, de mi propia voluntad, sino lo que mi Padre habla, eso hablo yo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy para poder desarraigar la iniquidad y la maldad. Porque ahí es donde el diablo empieza a controlar la vida del ser humano. Ahí es donde empieza el enemigo a dar. Deuteronomio 29, vamos allí. Deuteronomio 29, 18 al 29.
Dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Dice la palabra del Señor. No sea, póngale mucho cuidado con esta palabra, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia. ¿Qué dice? Otra vez la parte A. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. ¿Dónde se enraiza la iniquidad? Donde hay iniquidad en una persona, hay posibilidad del 100% de que esa familia está contaminada, arraigada de iniquidad, porque eso viene de generación en generación. Entonces dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz. ¿Haya qué? Raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Y cuál es la raíz que está hablando Jehová? La iniquidad. De la iniquidad. Sigamos. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Se puede ir a Deuteronomio 28, 16 y ahí habla todo sobre las maldiciones que está hablando Dios en esta cita bíblica, en este libro. Y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Borrará su nombre. En otra parte habla, en otro lugar dice, borrará su nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Palabra dura, hermano. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y extranjeros que vendrán de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrasada toda su tierra. No será sembrada ni producida, ni cesará en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor, en su ira. Mas aún dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Por qué está sucediendo tantas cosas en esta tierra? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué Dios está permitiendo que el enemigo haga lo que quiera con toda esta humanidad y el mundo entero? Ahí está la respuesta. El hombre aún no ha reconocido su iniquidad y no se ha arrepentido con gran dolor. Dice, si humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Dice el versículo 25, responderá por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. No respetaron el pacto y por ende la iniquidad se enseñoreó de ellos. No permitieron que la voluntad de ellos la siguiera la voluntad de Dios. Renunciar a la voluntad de nosotros, hermanos, nuestra voluntad no nos lleva absolutamente a nada. Nos lleva a perdición, a muerte, a destrucción y a maldición, porque la palabra de Dios lo dice. Pero cuando nosotros entregamos la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios prevalece en nosotros y vamos a recibir la bendición,
vamos a recibir todo lo otro. Dice, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. ¿Cuáles son esos dioses? Lo habló el pastor. Cosas que nosotros ponemos en primer lugar a Dios. El lugar que el celular, el mundo, el pecado, la carne, la comida, y el sueño y otras cosas, poniendo a Dios en segundo lugar. Esos son los dioses que pone el hombre. Y hay otros dioses que ya también hablaremos más adelante de ellos, que el pueblo de Israel aceptó de haber de aceptar a Dios, que fueron los Baales, ¿sí? Y otros demonios que alababan. Dice el 28, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con grandes indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. ¿Se ve o no se ve? Yo quiero que usted pase vistazo por todo el mundo entero. ¿Qué está pasando con la humanidad? Familia, nosotros tenemos que ponernos nuestros ojos espirituales para detectar la iniquidad que hay en nuestras casas, en nuestras vidas. Dice el 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuándo hay revelación? Cuando usted entrega la voluntad de Dios, cuando usted entrega su voluntad, la voluntad de Dios. Esas cosas secretas que hay en este libro, el libro de la palabra de Dios, van a ser reveladas en usted y usted va a entregar su vida, su carne, su cuerpo, su alma, su espíritu, su familia y todo su ser al Dios vivo y verdadero en el cual el Señor nos está llamando para poder desarraigar la iniquidad y la maldad que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y una parte de ello es nuestra alma. Y en el alma hay una parte que se llama voluntad. Voluntad. Entonces, mis amados, la voluntad, su voluntad, mi voluntad, nadie la puede interrumpir. Absolutamente nadie. Si usted toma la decisión de buscar, honrar, ser fiel con Dios, ni el mismo diablo te puede meter a hacerle el gol, porque su voluntad está arraigada, así como hizo Jesús en esta tierra. Le habló directamente al diablo, no puedes tocar mi voluntad, no puedes dañar mi vida, no lo puedes hacer porque está totalmente confiado y arraigado con raíz cimentada, santa y pura de la palabra de Dios. Pero si hay la iniquidad, el diablo tiene un derecho legal, una puerta abierta para decirte, para tocar tus emociones, para tocar tu vida, para tocar tu alma, para tocar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Le da una palabra y al otro día ya lo piensas al contrario. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay iniquidad, hay incredulidad. Hay duda, hay temor. Eso es iniquidad. Amén. Entonces, creo que el Señor nos está enseñando algo muy importante, amados. Esto es un arma poderosa en la cual Dios nos quiere edificar. Porque no es solamente decir, Dios, ayúdame, levántame, y levanto manos, esto, lo otro. Pero si usted y yo no reconocemos lo que hay dentro de nosotros que está afectando y habiendo una puerta abierta, derechos legales a los demonios. Por eso te digo, la basura y las moscas se irán, los demonios se irán de tu vida, de tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, mis amados, vamos a ir allí. Nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a creer a Dios o no creerle a Dios. Estuve yo hablándole a alguien y me dice, hay muchas cosas que yo no entiendo y aún me confunden. ¿Y sabe por qué le confunden? Porque no ha creído y no ha tomado la decisión de entregar su voluntad a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de creer y tomar la decisión de tomar la voluntad de Dios,
Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Pero cada quien toma la decisión de salvarse o de condenarse. Porque el que cree es el que va a ser salvo, pero el que no cree va a ser condenado. Amén. Vamos allí a 2 de Pedro 3:9. ¿Qué nos dice el Señor? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él espera que usted y yo entendamos lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque Él no quiere, Él no quiere que ningún alma se pierda. Él te está esperando, aunque usted en este momento diga no entiendo, no creo, no sé, me confundo, no, pero el Señor tiene misericordia y está esperando, porque Él no dice que no tarda su promesa de la salvación. Amados míos, nosotros tenemos que entregar la parte de nuestra alma, porque hay más alma, más parte del alma, que la cual no creo que vayamos a seguir ahorita para la próxima. Pero esta parte tenemos que entregarla a Dios, la voluntad. Amén. La voluntad. Una cosa podemos decir, que el enemigo puede ganarnos terreno o ventaja a nuestra vida, pero si nosotros le permitimos, póngale cuidado, si nosotros le permitimos que pueda hacerlo en nuestras vidas. Amén. Si nosotros le permitimos que Él lo haga, Él puede llegar a destruir tu vida, a destruir tu casa, a destruir tu familia, si usted se lo permite. Porque Dios nos dio esa voluntad y nos dio autoridad y nos dio poder para poder destruir eso. Pero si su voluntad no está alineada a la voluntad de Dios, no hay que hacer ahí, amados míos. Entonces el Señor nos habla que tenemos que tomar la decisión, mis amados, de entregar esa voluntad. Ya leímos que es mujeres, hombres y niños y familias, que tenemos que observar, mirar qué hay en nuestras vidas. Dice Juan 3:18 al 20, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué significa esto? Que la iniquidad es oscuridad, es maldad, es pecado. La iniquidad está profundizada en lo oscuro, en lo tenebroso, en lo oculto. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y Jesucristo vino a darnos la luz y a desmascarar lo que hay en la oscuridad. Pero si la persona no cree y no entrega su voluntad, no puede hacer absolutamente nada a Dios ahí. Pero cuando muere, va a ser condenado. Usted sabe que los que no mueren sin Cristo van a morir y van a ir a un lugar llamado infierno, donde el gusano nunca muere y van a estar atormentados por demonios y el fuego nunca se apaga. Lo dice la palabra de Dios. Ustedes, mis amados, lo mejor que podemos hacer, así como yo le invito a esta persona, lo mejor que podemos hacer en este caso es, por si acaso, alguien me dijo así, yo lo hago por si acaso, y ese acaso fue a la iglesia y el Señor lo convenció y hoy está caminando en los caminos de Dios. Otra me dijo, bueno, por si acaso, fue allí y le dije, ¿cómo se siente? Desnuda delante de Dios. O sea que lo mejor que podemos es entregar la voluntad a Dios. Esas personas entregaron por si acaso. Y Dios los convenció de justicia, de pecado, de salvación y de condenación. Así que joven, niño,
mamá, papá, yo les invito para que entreguemos esa parte de nuestra alma a Dios. La voluntad. La voluntad. Amén. Les digo nuevamente, saca la basura y se irán las moscas. Se van las moscas. Y se van las moscas. Así que si hemos estado entesados de demonios en casa, atacados en casa con demonios y eso, es porque hay un derecho legal. El Señor me lleva a la palabra de Dios, donde el pueblo de Israel estuvo peleando y siempre prevalecía el pueblo de Israel en las batallas. Hasta un día que empezaron el otro pueblo, el enemigo, a enseñorearse de ellos y a morir mucho pueblo de Israel. Josué fue y le preguntó a Dios y lloró a Dios y le dijo qué pasaba. Y Dios dijo, había anatema, había iniquidad en el pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? Había un hombre que había escondido lingotes de oro y un manto babilónico, lo habían escondido en su carpa. Por una persona que había pecado, iniquidad en ese pueblo, en esa ciudad, todo el pueblo había sido contaminado y había un derecho legal en el diablo ahí, y por eso el diablo no se iba de allí y estaban perdiendo el pueblo. Porque Dios no está donde hay pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Y qué hizo Josué? Fue y le esculcó la carpa al hombre y lo encontró. ¿Y qué dio orden Dios de él? Lo apedrearan, lo mataran y lo quemaran con todas sus obras de las tinieblas. Y ahí empezó nuevamente el pueblo de Israel a prevalecer nuevamente en la guerra. ¿Por qué entonces el enemigo se está enseñoreando de nuestras vidas? ¿Qué iniquidad hay en nuestras vidas, las cuales tenemos que empezar a mirar e investigar? Que el Espíritu Santo empiece a darnos. Servidores, intercesores, por favor. Yo sé que ustedes están en este momento conectados. Les pido en el nombre de Jesús que empecemos a mirarlo. En el nombre de Cristo. Bueno, mis amados, vamos a ir a Juan capítulo 5. Versículo 39 y quedamos allí. Amén. Y al 42. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No querréis venir a mí para que tengáis vida? Dice el versículo 49, gloria de los hombres no recibo, voluntad de los hombres no recibo, diga, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cuándo conocemos que tenemos el amor de Dios en nosotros? Cuando anhelamos y deseamos la presencia, el amor y la entrega del Espíritu Santo, nuestra guía, nuestra compañía, y amamos al prójimo, amamos su palabra, anhelamos su palabra, deseamos su palabra, escudriñamos su palabra y queremos ser libres, porque hay una necesidad premiante de ser libres de esta obra de las tinieblas que se llama iniquidad. Ahí es donde Dios dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice el 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibís. Por la iniquidad es el que hay repelo, desprecio a la palabra de Dios. No podemos seguir profundizando, mis amados, porque ya el tiempo da. Vamos a orar, vamos a presentarle a Dios esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, el Señor me inquieta en el nombre de Jesús a llevar a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Capítulo 13, versículo 23. Dice el Señor en su palabra, y ahí terminamos, ahora sí, en el nombre de Jesús.
Vamos a leerlo del 22. Dice, ¿digieres en tu corazón por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudas tus calcañares? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Nosotros no podemos hacer el mal con el bien. Tenemos que tomar una decisión, entregar nuestra voluntad a Dios. Por tanto, yo los esparciré en el viento del desierto como tamo que pasa. El Señor los suelta a la voluntad del enemigo. Cuando la persona ya sabe que hay una iniquidad, una maldad, y sigue perseverando en esa maldad. Así que, mis amados, el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos preguntemos por qué esto, por qué lo otro, sino empecemos a escudriñarnos, a escudriñar nuestro hogar. ¿Qué pecado, qué maldad, qué iniquidad hay en nuestras vidas, en nuestros hijos? Amén. ¿Por qué ese hijo apareció de esta manera? ¿Por qué ese hijo está en esta manera? Porque ese hijo estaba bien y de un momento ya desea la droga, desea la fornicación, desea algunos homosexualismo, algunos las lesbianas, a otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos y visitamos de ver a Dios en la intimidad, allá en lo secreto, y de haber de visitar a Dios para una pregunta, para algo que necesitamos, vamos y buscamos a un brujo, a un hechicero? Porque hay iniquidad. Porque todo eso lo hizo nuestros antepasados. Amén. ¿Por qué no amamos a Dios y menospreciamos y ponemos por poco su palabra? No tenemos en alto, en amor y en respeto y honra a la presencia y la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque hay desprecio a la palabra y no valor a ella. Porque hay iniquidad. ¿Por qué no queremos orar y hacer el altar familiar? Porque hay una iniquidad. Así que mi invitación, amados míos, es que examinaos a vosotros mismos, dice el Señor en su santa palabra. Examinaos y busquémonos y miremos qué realidad hay en nuestras vidas. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Yo te presento delante de ti cada vida, cada corazón que participó, Señor, en este pan de vida. Hoy te pido misericordia, Señor, y te pido, bendito Dios, que obres con poder y gloria en cada corazón, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, diga conmigo, Señor, hoy yo renuncio todo derecho legal a Satanás y sus demonios. Hoy te pido perdón por la maldad, por la rebelión, por el pecado y por la iniquidad que hay en mí y en mi casa, que hay separación de Dios en mi hogar. Hoy te pido perdón y te pido que reveles con tu palabra la iniquidad que está operando en mi casa, en mi vida. En el nombre de Jesús, dígale conmigo, hoy renuncio y destruyo toda acta, todo decreto y todo edicto y toda obra de las tinieblas que Satanás ha tenido en mi hogar, en mi vida. Cancelo en el nombre de Jesús todo derecho legal que ha querido tomar posesión los demonios en mi casa por causa de la iniquidad. Hoy declaro, por el poder de la sangre de Cristo, libertad en el nombre de Jesús. Yo declaro que mi casa y yo le vamos a servir a Jehová y rompo toda maldición, toda obra de las tinieblas que está operando por medio de brujos, de hechiceros, de agoreros,
de personas que han levantado maldición en contra de mi hogar, en contra de mi vida. Cancelo por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, que llevó cautivo toda acta, decretos a la cruz, la anuló para que yo viviera en paz, en libertad, en sanidad, en prosperidad. Hoy declaro en el nombre de Jesús que hay vida y que no moriremos, sino que viviremos y cantaremos las obras de Jehová en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre de Jesús, si usted oró, yo voy a orar por usted. Padre, en el poder de tu Santo Hijo amado, con la autoridad que tú me has dado, hoy declaro en el nombre de Jesús libertad para cada hogar, para cada vida, y declaro en el poder de tu Santo Hijo amado Jesucristo, Señor, que los padres están guardados y cubiertos con el poder de la sangre del Cordero, que son libres, Señor, y que la luz, Señor amado, la luz de Cristo Jesús de Nazaret caiga sobre sus almas y sea desenmascarado, Dios de la gloria, toda raíz de iniquidad y de maldad y toda perversidad que el diablo ha puesto en ellos, semillas diabólicas y satánicas, Señor, que han estado en las almas, Señor, hoy se cancelan en el nombre de Jesús y declaro que son libres por el poder de la palabra, que tú, Señor, les vas a, Señor, impartir ese amor, esa pasión, ese deseo para servirte, para amarte, para seguirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que su voluntad, Señor, prevalezca, Dios de la gloria, en tu voluntad, Dios de la gloria. Que su voluntad, Señor, sea, Señor, Dios grande y poderoso, guiado, Señor amado, en tu voluntad. Señor, que tu voluntad prevalezca, sea tú, Señor, rigiendo su caminar, su entrar, su salir, su levantar, Señor amado. Que todo lo que ellos hagan sean conforme a tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y declaramos que toda retaliación del enemigo, venganza, toda retaliación del enemigo en contra, Dios de la gloria, de aquellos que oraron, que estuvieron con nosotros, Señor, sea cancelada en el nombre de Jesús. Borra nuestras huellas de nuestros enemigos, Padre. Borra, enceguece, Señor, como encegueciste, Señor, aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra, que querían violar a tus hijos. Señor, así enceguece a esos demonios, a esos brujos, a esos hechiceros, al hombre sanguinario, al hombre perverso y a toda obra de maldad que ha querido dañar tu pueblo, tus hijos, Señor. Hágalos invisibles, Señor. Háganos invisibles, Señor, a toda obra de las tinieblas. Y háganos visibles, Señor, a tus ángeles que tú mandas, Señor amado, a que nos vean, que nos guarden, a que nos sustenten, Padre bendito. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre, porque somos tuyos y somos salvos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Respire profundo. Sea libre, dice Señor, sea libre en el nombre de Jesús. Y empieza a trabajar lo que hay en tu vida. Y declárese libre y rompa y renuncia en ayuno y oración, amados míos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les espero hoy a las 8 y el domingo la transmisión. Los espero a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana los espero. Y nuevamente a las 8. Los espero el lunes a las 5 de la madrugada con el devocional con el pastor. Y a las 8 nuevamente con la voluntad de Dios. Amén. Hagamos fiestas en el reino de los cielos compartiendo esta palabra para otra persona. Amén. Bueno, bendigo a Jennifer Aya, te bendigo, hija mía. Le doy gloria y honra a Dios por tu vida y declaro que eres una gran bendición en este pueblo y en este mundo entero, en el nombre de Jesús. Bendigo a Alex Roche.
Ale dice, hola pastora, pastores, soy Alejandra, 1000 bendiciones para toda la iglesia y mi familia. Alejandra, Dios te bendiga, Dios te le da la honra y gloria por tu vida, le bendigo su casa, bendigo su familia en el nombre de Jesús. Marina Cediel, Dios te bendiga, amada. Dice, yo y mi casa te serviremos. Amén, Marina. Así sea, porque con tu boca lo confiesa, con tu corazón lo cree y será hecho. En el nombre de Jesús. Evelis, Dios te bendiga. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Danji Alba Murillo, Dios la bendiga. Danji, saludo a esa familia hermosa. Jennifer Aya, te bendigo, dice nueva preciosa pastora, te amo, yo también a ti, amada mía, te amo en el nombre de Jesús de Nazaret y bendigo tu vida en el nombre de Jesús nuevamente, profeta del Dios vivo. Bueno, igualmente bendigo al hermano Víctor Cadena, bendiciones a todos, amén, recibimos esas bendiciones, amado, Dios le bendiga. Claudia Patricia Gallego, amén, mañana de liberación, amén, amén, en el nombre de Jesús, hermana, Dios le bendiga, esa casa le va a servir tremendamente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Víctor, gloria a Dios por darnos luz, amén, bendiciones, amén, así es, en el nombre de Jesús. Le damos gloria, honra al Señor, bendigo a a Daniel Bustamante. Le damos gloria a Dios por la vida también de la hermana Luz Díaz Tafur. Hermana, Dios te bendiga, amada, te bendigo, te invito para que te pares nuevamente a servirle al Señor. Yo sé que Dios tiene cosas poderosas en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias a Dios. Patri Sandoval dice, fluye Espíritu Santo de Dios, obra, visita cada hogar de los que estamos conectados. Visita Espíritu Santo, gracias hasta cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, guardándonos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias a Dios. Dilia Rosa Castillo, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias al Dios vivo por todas las almas que usted está participando, dándole la honra y gloria a Dios, dándole este pan de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Alba Luz García, le damos gracias a Dios por tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, mis amados, le doy gracias a Dios. Gracias. Patris dice, poderosa palabra, pastora, Dios la siga bendiciendo grandemente. Recibo esa palabra. El que me bendice será bendito. Génesis 12:3. En el nombre de Jesús bendigo a todas aquellas personas que oran por este ministerio y les sigo invitando que lo sigan haciendo. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios por su vida. Los cubro con la sangre del Cristo Jesús de Nazaret. Y declaro en el poderoso nombre de Jesús que bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta de amasar. Y declaro que el Señor enviará cuervos para que provean tu casa, tus necesidades, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Los amo en el Cristo Jesús.